Hola, ¿cómo les va? Queríamos agradecerles antes que nada la invitación a participar de este evento científico. Soy Leila Pacerino y estoy con mi compañera Noelia Trupa y queríamos presentarles un trabajo que denominamos Cuando la maternidad se dirime como objeto de salud, discursos, género y cultura contemporánea respecto al uso de tecnologías de reproducción asistida. Este trabajo que hicimos en conjunto forma parte de trayectorias individuales en el campo científico y comunicacional que tienen que ver con el desarrollo de nuestras propias tesis doctorales. Por un lado, pensar la experiencia del cáncer de mama, en mi caso, que es lo que he venido indagando, y a partir de esta experiencia particular, cómo mujeres de edad fértil empieza a suscitar una serie de preguntas en torno a la maternidad a partir de esta experiencia, y en el caso de Noelia Trupa, yo vengo trabajando la experiencia de comaternidad en parejas lesbianas que también se plantean llevar adelante su deseo de maternidad a partir de acceder a las tecnologías reproductivas, ¿no? Esto en el marco de la ley de matrimonio igualitario, ley de fertilización asistida, o sea, leyes que comienzan como a habilitar legalmente, si se quiere, ese proyecto de comaternidad. Estamos hablando, por otro lado, en un contexto argentino. Esto es importante porque han sido leyes que han sido precursoras en el campo temático que nos compete. En este sentido, una de las primeras indagaciones que queríamos compartir con ustedes tiene que ver acerca de cómo pensar la maternidad, o por qué pensar la maternidad en términos o dentro o al interior del campo de la salud. Por un lado, esto tiene que ver con pensar la maternidad como punto de inflexión. Como veníamos hablando, la maternidad comienza a ser una pregunta, ¿sí?, a partir de experiencias concretas, que esto es un poco también lo que unía, digamos, ambas trayectorias. Por un lado, en el caso de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, la maternidad en mujeres en edad fértil empieza a suscitar preguntas que quizás anteriormente no estaban presentes. El hecho de pasar por determinados tratamientos, fundamentalmente la quimioterapia, hace que muchas mujeres deban replantearse, antes de iniciar este tipo de tratamientos, el uso de tecnologías reproductivas para anticiparse a cierto riesgo, ¿sí?, en torno a la posibilidad de infertilidad. Y en mi caso, bueno, también, digamos, y si bien no es que a partir de estas leyes las parejas comienzan como a plantearse el deseo, sí, digamos, ese contexto habilita poder llevarlo adelante de una manera por lo menos más aceptada y en detrimento a otras formas de parentalidad, como por ejemplo vinculado a la adopción, los obstáculos todavía en ese campo, ¿no? En el caso de parejas gays y lésbicas. Entonces es como que las tecnologías y la posibilidad de acceder a un tratamiento, hoy desde el año 2013 con la ley nacional que cubre el tratamiento y no discrimina por orientación sexual ni estado civil y contempla el caso de personas que por enfermedad puedan poner en riesgo esa imposibilidad reproductiva en un futuro, es como que ese contexto habilita y garantiza cierta posibilidad que antes estaba como vedada, ¿no? Claro, en este sentido, el uso de tecnologías de reproducción asistida, lo cual nuclea, digamos, ambos trabajos, tiene que ver con una imposibilidad, o al menos con pensar, digamos, estos proyectos de parentalidad que por razones particulares y circunstanciales hacen que esta pregunta emerja y hace que las propias subjetividades y las propias mujeres deban replanteárselo. En este sentido es importante pensar por qué problematizamos la cuestión de la maternidad ligada al campo de la salud. Esto tiene que ver un poco con lo que ya, digamos, Foucault ha trabajado ampliamente en relación a pensar los procesos de medicalización o cómo, digamos, ciertas problemáticas particulares pasan a formar parte del campo médico, pero de manera hegemónica. Esto quiere decir que es fundamentalmente la biomedicina la que va a dar respuesta o la que a quien se dirigen, digamos, este tipo de demandas. Incluso como la definición, ¿no?, de tecnologías reproductivas es justamente todo ese campo, ese conjunto de técnicas que del campo interdisciplinario, ¿no?, pero específicamente de la medicina experimental
y terapéutica, se propone como respuesta, digamos, a la ausencia no voluntaria de hijos, ¿no? Y que en realidad sus resultados son más o menos efectivos. ¿En qué sentido digo esto? Que no siempre hay un éxito en esos resultados, digamos, que hay un riesgo latente en todo ese proceso de tratamiento. Claro, por digamos, esta cuestión del riesgo es muy importante, o sea, ya sea para mujeres que están atravesando, digamos, cáncer de mama, y esta cuestión de, bueno, hasta qué punto, digamos, repensar las técnicas de reproducción asistida no adosan o implican nuevos riesgos, digamos, para los tratamientos y para los mismos cursos de la enfermedad. Y sin llegar a pensar en casos, digamos, patológicos o que pueden dirimirse en esos términos, la pregunta es qué riesgos también implican para las mujeres que están pensando en proyectos de parentalidad y que no necesariamente en ambos casos tiene que ver con procesos propios de infertilidad. Y incluso estamos pensando también en ese caso del tema de la protocolarización de los tratamientos. O sea, como por un lado hay características comunes en ambos casos de estas mujeres, por ejemplo, el acceder a una estimulación ovárica, la extracción de óvulos, que en el caso de las parejas que deciden el método ROPA, que es la recepción de óvulos por parte de la pareja, también llevan a esta extracción de óvulos y criopreservación, ¿no? En ambos casos. Que digamos son procesos muy dolorosos, invasivos corporal y emocionalmente, ¿no? Donde por ahí hay una consulta con algún equipo de psicólogo u otro tipo de especialidades que aparecen en un primer momento como para ver si esa persona puede estar apta para atravesar el tratamiento, pero después no hay una continuidad, no hay un seguimiento de esos casos, ¿no? Es como que eso también es problemático y es como para indagar esa cuestión. Entonces, en esta dirección pensamos el uso de tecnologías reproductivas a partir de estas circunstancias particulares, pero pensando las tecnologías no como meros elementos accesorios o elementos que generarían nuevas prácticas, sino más bien como, pensando desde una matriz sociotécnica, estos debates forman parte, digamos, de esos procesos y al mismo tiempo reconfiguran las prácticas y reconfiguran no solo las prácticas, sino los modos de pensar la maternidad, la parentalidad, actualizando debates, ¿sí? Abriendo otros, en los cuales, digamos, en el medio están estas experiencias personales y no personales, o sea, que forman parte de una cultura, digamos, con debates propios. Y la última dimensión, así como relevante para pensar estas problemáticas, es el tema de la temporalidad. No es lo mismo, digamos, una pareja que recurre a los tratamientos para llevar adelante su proyecto de comaternidad, donde se juega el factor edad, que igual aparece en ambos casos, ¿no? Pero digo, el factor edad, la ansiedad respecto justamente a ese resultado, ¿no? De poder concretar el proyecto, llevarlo adelante sin riesgos, ¿no? Que sea una gestación controlada en los términos normativos. Y que en el caso, por ejemplo, de experiencia de mujeres con cáncer de mama, tiene que ver con cómo, digamos, se gestionan esas temporalidades al interior misma de los tratamientos. ¿En qué momento, digamos, intervenidas? ¿Implica la interrupción de los propios tratamientos? ¿Sí? Y esto abre nuevos debates y tiene que ver con un poco con las conclusiones o a donde nos queríamos, digamos, llegar, digamos, con este trabajo, a fin de problematizar hasta qué punto, digamos, estamos pensando en términos de deseo de maternidad y no en modos actualizados del mandato por parte de las mujeres respecto a ser madres. En muchas de nuestras entrevistadas, digamos, aparecía esta cuestión de, bueno, yo es la primera vez, digamos, que me planteo la posibilidad de ser madre. Antes de esta experiencia quizás no era ni siquiera algo que no era propio, digamos, del deseo, ¿sí? Entonces, esta necesidad de anticiparse y de tomar una decisión al respecto y que involucra, digamos, riesgos, reconfigura las subjetividades de modos novedosos, digamos, como parte, digamos, del uso de estas técnicas. Incluso también, digamos, en el caso de las parejas comaternales, el tema de la cuestión legal, digamos, poder acceder ahora, la obra social me cubre el tratamiento, pero la madre que es no gestante, tuvo, digamos, con toda la cuestión de la reforma del Código Civil, lo que se hace es, bueno, que surjan nuevos conceptos desde el campo jurídico, como por ejemplo el concepto de voluntad procreacional, que es un concepto que se puso en vigencia
cuando se pone en vigencia la reforma del código, que es en el año agosto de 2015, que es, digamos, esta dicotomía entre deseo en términos de voluntad, ¿no? Digamos, se reconoce a la madre no gestante porque tuvo la voluntad de gestar y bueno, toda la discusión y las disputas que al interior de esos debates también se dan. En este sentido queríamos cerrar un poco, digamos, esta exposición a partir de algunas preguntas, digamos, que nos surgen y que me parece nos habilitan a seguir problematizando el campo. Y que tienen que ver con, bueno, ¿qué implicancias tiene para las subjetividades pensar el uso de tecnologías de reproducción asistida en los proyectos de parentalidad? Y cómo, digamos, se reconfiguran también estos proyectos a partir, por ejemplo, de este caso de experiencias concretas. Por otro lado, cómo se articula la discusión y los debates en relación a la cultura contemporánea, también esta cuestión de la dicotomía naturaleza-cultura, naturaleza-técnica, ¿no? Como en el campo de la cultura, y esto que decíamos también como de la medicina, este par normal-patológico, que cómo se reactualizan esos debates, ¿no? Desde la comunicación, desde los estudios como socioantropológicos, las discusiones en relación al parentesco. Y cómo se empiezan a reconfigurar también ciertas legitimidades en torno a estas parentalidades, en torno a qué es más legítimo, por qué también, digamos, prima nuevamente este anclaje biológico, digamos, para pensar la maternidad, qué es lo que está ahí también presente, qué es lo que se está actualizando en estos debates, cuáles son las parentalidades también legítimas y cómo, digamos, el mismo terreno de la maternidad, si bien forma parte de este campo de la salud, pero también legitimando sentidos, ¿sí? Y promulgando ciertas maneras también de ser madre, pese a una imposibilidad reproductiva en el caso de mujeres lesbianas y pese también a una experiencia concreta de enfermedad que podría vedar o no este deseo mandato que planteamos en términos correlacionales. Así que bueno, muchísimas gracias. Queríamos hablar como con estas preguntas como más de cierre de apertura. Y bueno, sí, agradecerles la posibilidad de compartir nuestros trabajos. Saludos, muchas gracias.